Queremos retomar nuevamente este tiempo para hablar sobre el Espíritu Santo, como lo hemos venido haciendo. Hicimos un paréntesis durante estas semanas donde hablamos sobre la pasión de Cristo, pero queremos regresar a nuestro tema. Muchas veces yo me he preguntado de qué sombrero de mago los cristianos sacan expresiones tan espirituales que realmente no dicen nada. A veces me gustaría grabar la conversación que algunas personas con las que tengo alguna relación en mi trabajo como pastor y registrar algunas frases que luego he escuchado. Dicen cosas como: fulanito de Abraham cantó con mucha unción. O dicen: la plática de hoy no fluyó. Yo creo que el pastor debe estar peleado con su señora. O algo me dijo que debería renunciar a mi trabajo, ¿no? Porque Dios tiene algo para mí que es muchísimo mejor. Y cuando yo oigo este tipo de expresiones, para mí revela que el cristiano promedio no tiene una imagen clara del Espíritu Santo. Creo que están queriendo decir algo que tiene que ver con el Señor, pero no me da la impresión a través de estas palabras que realmente saben lo que están diciendo. Para muchos, el Espíritu Santo es como una fuerza impersonal, bastante borrosa. Para otros es como un río, como una bruma etérea. Y así podríamos irnos con las diferentes versiones de conceptos que las personas, particularmente los cristianos, tienen acerca del Espíritu Santo. Por eso es importante que tú y yo aprendamos que el Espíritu Santo tiene una personalidad perfectamente definida. De tal manera que cuando hablemos del Espíritu Santo, cuando nos relacionemos con el Espíritu Santo, nos relacionemos con una persona. Estoy seguro que con una persona, cuando hablas de ella, no hablas en esos términos etéreos o borrosos que no describen realmente lo que es, en este caso, la persona del Espíritu Santo. En los primeros siglos de existencia de la Iglesia se levantó una doctrina hereje que se llama arrianismo, y esta enseñanza niega que el Espíritu Santo tenga personalidad. Hasta donde entiendo, los testigos de Jehová también creen lo mismo. Dicen creer en el Espíritu Santo, pero finalmente no le dan el carácter de persona. Y la pregunta es: ¿estamos frente a un problema teológico? Para mí la respuesta es no, este es un problema de relación. La persona que niega que el Espíritu Santo tiene personalidad nunca va a poder tener una relación personal con el Creador. Por eso es tan importante lo que hoy queremos conversar esta mañana. ¿Estarás de acuerdo que no se puede establecer una relación personal con un poder o con una fuerza, ni tampoco con un objeto? No podemos abrir nuestro corazón a una influencia, aunque sea una influencia maravillosa. Nosotros abrimos el corazón a otra persona. Y aquí está, creo yo, algo que vale la pena considerar: los beneficios asombrosos y este gozo que produce la amistad con el Espíritu Santo solo se puede experimentar si nosotros entendemos cabalmente que el Señor es una persona única. Y cuando se da esa relación con el Espíritu Santo, entonces nuestra vida va a cambiar. Yo estoy seguro que tú oras al Padre, le dices: Padre, gracias por lo que tú me das. Seguramente también le oras a la persona de Jesucristo, le dices: gracias porque moriste en la cruz. Pero yo no estoy muy seguro si nosotros oramos al Espíritu Santo. La Escritura no tiene una instrucción precisa en este sentido. Pero entonces, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Y creo que las cosas empiezan desde el nombre o el papel o el rol que tiene el Espíritu.
Y quizá los nombres de la Trinidad están contribuyendo a esta confusión que podemos tener. Ese término Espíritu Santo en realidad no es un nombre, es una descripción de una actividad, de un rol, de una participación. De la misma manera que Padre e Hijo también describen roles especiales. Dios Padre pues ejerce en su carácter de Padre, y Jesucristo y de la misma manera opera como Hijo. Pero ¿qué pasa con el Espíritu? El Espíritu Santo no evoca de forma natural, no nos hace pensar de forma natural en una persona. Pero la palabra Espíritu Santo nos hace que pensemos entonces en una actividad, y quizá por eso hablamos de la unción del Espíritu, y por supuesto que la Biblia lo dice. Pero cuando tratamos de describir qué es eso, y sobre todo cuando decimos esta persona tiene unción, o algunos se atreven a decir no tiene unción, o sí la tiene, me gustaría saber qué es lo que están realmente tratando de decir. Por eso vamos a tratar esta mañana de describir, ¿no los quieres apagar acá, por favor, para que se vea mejor la pantalla? ¿Qué es personalidad? Si nosotros queremos tener una verdadera amistad con el Espíritu Santo, debemos salir de la confusión y empezar a ver el Espíritu como persona. Y yo diría que en términos así muy sencillos, de manera muy práctica, persona es un ser con personalidad. Y todas las personas exhiben marcas de personalidad. Y si algo no tiene personalidad, pues entonces no es una persona. Nosotros le conferimos después el carácter de persona a las que no lo tienen, que no son personas. Algunos, por ejemplo, hablan de sus perritos como si hablaran de personas, ¿no? Y entonces dicen, es muy cariñoso. ¿Por qué dicen que es cariñoso? Porque cuando llegas tú te mueve la cola. Bueno, no describe realmente lo que hace el perro. Le están aplicando una cualidad de un humano a un animalito. Por otro lado, una persona es un ser que tiene alma. Y aquí está la parte interesante. Quizá nunca habíamos pensado de Dios de esta manera, pero la Escritura afirma que Dios tiene alma. Si tiene alma, entonces se trata de una persona. Y quiero que leamos juntos este pasaje en el Evangelio de Mateo. Dice, he aquí mi siervo Jesucristo, está hablando aquí, a quien he escogido, este es Dios que está hablando, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciaré juicio. Dice que se agrada mi alma, está hablando Dios. La Nueva Traducción Viviente, si ustedes vieron una Biblia aquí a la mano, elimina la palabra alma de este texto, y esto es algo trágico, porque no nos deja ver que Dios tiene alma, y por lo tanto podemos empezar a confundirnos y no darle el carácter de persona a Dios. Igual que el Padre, también Jesucristo declaró tener alma, y dijo cuando él estaba allí en el huerto de Getsemaní, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Y le decía a sus discípulos, quédense aquí y velen conmigo. Jesucristo está diciendo, mi alma, Jesucristo es Dios. Dios tiene alma, está destrozada en este momento. Entonces, si Dios Padre tiene alma, si el Hijo tiene alma, ¿qué crees que será el caso con el Espíritu Santo? Pues también tiene alma. Y como tiene alma, entonces el Espíritu es una persona, y es una persona única. Y la razón de poder hablar de estos domingos acerca del Espíritu Santo es que hay muchísimas personas en el mundo cristiano que no tienen una correcta relación, no conocen a Dios en su carácter de Espíritu Santo, y se están perdiendo de una terrible bendición, de una tremenda bendición que Dios tiene para nosotros. El Espíritu Santo tiene alma, así como la tiene el Padre y así como la tiene el Hijo. Entonces, el alma de la persona está compuesta de tres elementos: mente, voluntad y emociones.
En otras palabras, la persona que tiene alma tiene pensamientos, toma decisiones y tiene sentimientos, ¿verdad? Y si resumimos estos pensamientos en uno, diría que la capacidad de ejecutar estas tres funciones indica la presencia de un alma que está operando dentro de una persona. Ahora ya sabemos que una persona es aquella que piensa, que decide, que tiene sentimientos, y todo esto está en el alma. Si ustedes han leído la Escritura, habrán observado cómo de forma repetida dice la mente de Dios. Habla también de la voluntad de Dios, de los sentimientos, a las emociones que Dios tiene. Y el Señor se revela a los suyos manifestando estas características, y en algunas ocasiones lo hace dando dirección, lo hace con disposición al estar pendiente de sus hijos, al tomar un compromiso, como lo hace con el pacto, cuando está gozoso o triste, o se enoja, o tiene deleite o amor. Y Dios tiene todo esto, de manera que debemos meter ahora nuestro disco duro, que Dios tiene mente, tiene voluntad, tiene emociones, tiene alma. Y esto es cierto para Dios Padre, para Dios Hijo, y también es cierto para Dios Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos puede influir, sí, pero no es una influencia. Cuando se habla de que el Espíritu Santo fluyó, algunos han de pensar entonces ha de ser un río. No, no es un río, es una persona. Y como nosotros somos los que tenemos problema para poder entender a Dios, entonces ponemos palabras que no son correctas. Yo sé que eso no nos pasa en nuestra vida cotidiana. Cuando yo quiero citar algo que dijo mi papá, pues digo, mi papá me dijo. Nunca andamos diciendo, bueno, algo me dijo que lo que tenía que hacer era cerrar la puerta. No, ¿qué es ese algo? Porque Dios no es algo, es una persona. Como cristianos, contamos con ese alguien que vive en nosotros, y ese alguien es el Espíritu Santo, que tiene la mente de Dios, que conoce la voluntad de Dios y que participa de los sentimientos, de las emociones de Dios. Y como el Espíritu Santo reside dentro de nosotros, lo que Él quiere es ayudarnos a que nosotros pensemos como Dios, a que deseemos como Dios y a que podamos sentir como Dios. ¿No les gustaría que nosotros pudiéramos pensar como Dios? Dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿por qué tengo estos pensamientos tan horrorosos? Yo siempre he dicho que sería terrible, ¿verdad?, que alguien tuviera una máquina que proyectara en la pantalla nuestros pensamientos. ¿Se imaginan? ¿No les gustaría que esos pensamientos horrorosos cambiaran por los pensamientos de Dios? O cuando estás discutiendo con tu esposa o con tu esposo, ¿no te gustaría tener los sentimientos de Dios? ¿Tú crees que Dios, cuando se disgusta, le dice tú? ¿Verdad que no? Y eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo. Quiere que nosotros tengamos los sentimientos de Dios. Jesucristo se enojó, ¿verdad? Pero no pecó. Y no sé tú, pero yo cada vez que me enojo, pues yo peco. ¿Y tú cuando te enojas, qué pasa? Bajas la ventana del carro y el Espíritu Santo quiere hacer otra cosa completamente diferente. Por eso es un privilegio saber entender que el Espíritu Santo está viviendo dentro de nosotros. Y para poder comprender un poquito mejor, quiero hablarte de forma muy breve acerca de 3 de los atributos de Dios. Como una persona de la Trinidad, el Espíritu Santo también tiene los mismos atributos que Dios tiene. Y podemos pensar de la persona del Espíritu como un diamante que tiene varias facetas. Y comprender sus atributos nos va a ayudar a ver el Espíritu Santo como una persona. Lo vamos a entender mejor y entonces nos vamos a poder relacionar mejor con Él. Si nosotros intentáramos siquiera enlistar todos los atributos de Dios, no lo podríamos hacer, porque no somos capaces de conocer a Dios como Él es. Por eso Dios a veces se tiene que revelar a nosotros, como lo leemos en la Escritura. Hoy recordamos en la mañana, en la enseñanza de las 10,
cómo el Señor se reveló como Dios el sanador. Tiene que mostrarse de alguna manera para que su pueblo lo identifique que está ahí. Y por eso quiero hoy comentar muy breve acerca de 3 atributos que empiezan con el prefijo omni. Voy a empezar por omnisciente. Omnisciente es que Dios es todo conocimiento. La palabra omnisciente se compone de 2 raíces latinas: omni, que significa todo, y sire, que significa saber. Por lo tanto, alguien que es omnisciente simplemente conoce todo lo que se puede conocer. Dios conoce perfecta, eternamente todas las cosas, las pasadas, las presentes y las futuras. Y aquí es donde nuestra mente no nos ayuda para poder comprender cómo es esto. Pero piensa por un momento en la profundidad y la extensión del conocimiento de Dios. Imagina toda la información contenida en todos los libros que se han escrito en la humanidad. Imagina todos los datos presentes y futuros que están en la red. Ahora suma todos esos conocimientos, no es nada comparado con el conocimiento que Dios tiene. Por eso Él es omnisciente. La Escritura dice que Dios conoce todas las estrellas por nombre y conoce a cada una de ellas. Los científicos son muy simpáticos, ¿no? Y ya cuando no logran comprender algo y necesitan darle una explicación, ahora tenemos que en el universo hay hoyos negros. Y hay aquel que se asome porque se va. Y todos decimos, wow, porque no conocemos lo que ellos conocen. Pero Dios conoce todas las estrellas por nombre. ¿Y cómo sabemos que lo conoce por nombre? Porque la Biblia lo dice. Porque Dios creó las estrellas de una por una. Algunos científicos todavía siguen creyendo que somos el producto del Big Bang, esta gran explosión. Ya alguna vez alguien tratando de explicar qué es esto, dice que esto es creer esta teoría, porque no es teoría, no se ha comprobado, es tanto como agarrar un reloj suizo, quitarle todas las piezas, una por una, ponerlas en una bolsa de estas cafés, ¿cómo se llama? De estraza, las agitas así bastante, y luego la avientas y le dices, hágase reloj. ¿Y qué se va a hacer? Una bola de pedacitos de reloj por todos lados. Y los científicos sesudos dicen que así surgió el universo. Ándale, si vas, pero te reinas. Dios lo conoce todo. También dice en la Escritura que el Señor tiene la capacidad para poder conocer cada planeta, cada persona, objeto que ahí habita. Y el conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros también es total y es íntimo. Y siempre lo citamos, Él conoce el número de nuestros cabellos, pero yo sé que no has pensado en esta otra cosa. Dios lleva la contabilidad. Dios lleva, ¿cómo se dice esto? Cuando haces el inventario de nuestros cabellos, porque Él sabe cuántos tenemos, cuántos se cayeron y cuántos crecieron. Y Dios lleva esa contabilidad todos los días. Y si le preguntaras cuántos se te cayeron hoy en la mañana, bueno, los que se bañaron hoy, porque al saludar me di cuenta que no todos, por el pelo húmedo. Dios lleva la contabilidad de cada uno de esos cabellos. Y algo, no sé a ti, pero a mí me da mucha vergüenza, es que Dios conoce mis pensamientos más íntimos. Cuando yo me acerco al Señor y sin que me acerque de cualquier manera, Dios conoce lo que yo estoy pensando, porque nada para el Señor le es oculto. Y esto es verdad para Dios Padre, para Dios Hijo, y también lo es para Dios Espíritu Santo. Déjame hablarte del segundo omni, y ese es el omnipotente. Dios también es omnipotente, y quiere decir que tiene todo poder.
a través de Jeremías, Dios se revela delante de los hombres y dice estas palabras. Después Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor: yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Pregunta retórica, pero merece una respuesta. Por supuesto que no. La respuesta a la pregunta que Dios hace es: no hay nada difícil para el Señor. Y eso nos hace pensar en el ángel Gabriel, que afirmaba esta verdad cuando habló con María y le dice: he aquí, Elizabeth, tu parienta, ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. La omnipotencia de Dios también significa que nadie puede frustrar sus planes, ni siquiera los puede estorbar, no los puede posponer, no los puede dilatar. Todo lo que se propone hacer, Dios lo realiza, y cuando Él quiere hacer algo, sencillamente lo hace. Punto. Porque tiene todo el poder para hacerlo. El hombre, en su plano tan limitado, tratando de explicar estas cosas a través de Job, nosotros leemos esto de la Biblia amplificada: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún pensamiento o propósito tuyo se puede impedir o frustrar. Si ustedes oyen hablar al ¿cómo se le llama? Al tesorero del Banco de México, él dice que los mercados están volátiles. Entonces, si tú le preguntaras: oye, ¿a cómo va a estar mañana el dólar?, seguramente diría algo como: pues no sé, porque los mercados, y porque las presiones, y el petróleo, y lo que pensaste. Y Dios, si tú le preguntas ¿cómo va a estar el dólar mañana?, ¿qué va a decir? ¿Podrá el Señor mover el valor del dólar? ¿Podría ayudarnos con el peso? No tiene ningún problema. Es que Dios no es economista, es que Dios tiene todo el poder. Dice el salmista: nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. ¿Podrá mover el dólar para aquí o para acá? Por supuesto que sí. Tiene el poder para hacerlo. Pablo lo explica cuando habla de la iglesia en Éfeso: pido en oración que de sus gloriosas e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio del Espíritu. Está reconociendo ese poder que Dios tiene. Y luego me salta el versículo 20, dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, el Espíritu Santo, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran dunamis. De esta palabra poder surge la palabra dinamita, de la gran dinamita de Dios que actúa en nosotros. ¿Cómo puede actuar en nosotros? Solamente es a través del Espíritu Santo. Quiere decir que el mismo dunamis que tiene el Espíritu para hacer las cosas más poderosamente de lo que nosotros somos capaces siquiera de imaginar, ese mismo poder está en nosotros para poder actuar con todo poder. Eso es lo que está diciendo Pablo, que eso sea una realidad en sus vidas. Y de este texto yo desprendo algunas verdades que muestran no solamente su soberanía, sino también su poder. Y Dios es capaz de hacer o de trabajar, porque no está ocioso ni activo, ni mucho menos está muerto. Él es capaz de hacer lo que le pedimos porque escucha y responde a nuestras oraciones. Él es capaz de hacer lo que le pedimos o pensamos porque lee nuestros pensamientos. Y saben, a veces nosotros imaginamos cosas que no nos atrevemos a pedir, y que Dios, conociendo lo que nosotros tenemos en el corazón, también nos lo da. Él es capaz de hacer todo lo que le pedimos y pensamos porque Él conoce todo y todo lo puede hacer. Él es capaz también de hacer más allá de lo que pedimos o pensamos porque sus expectativas son más altas que las nuestras. Él es capaz de hacer mucho más y mucho más abundante de lo que pedimos o imaginamos porque no nos da su gracia con medida. Dios no es de Monterrey, Dios da ampliamente, con abundancia, y Él es capaz de hacer infinitamente más abundantemente de lo que nosotros pedimos o pensamos, porque Él es el Dios de la superabundancia. Y si no te da ganas de decirle gracias, Señor, entonces ya te moriste hace un ratito. Gracias, Señor, por ese poder que tú tienes.
que está dentro de mí, y yo te puedo decir que me llena de orgullo poder decir que mi mejor amigo es omnipotente. Algunos tienen amigos con muchas influencias, pues yo tengo un amigo que es omnipotente. ¿Quién podrá más? Quiero hablarte de la omnipresencia de Dios. Dios es omnipresente, que significa que Él está simultáneamente en todas partes. Si nosotros solamente reflexionamos un momentito en lo que significa la omnipresencia de Dios, eso nos va a hacer sentir seguros y reconfortados. Porque donde quiera que yo vaya, Dios ahí está, y Dios me ama para mostrármelo. No hay lugar en la tierra o en el cielo que está fuera del alcance de Dios. Y el salmista lo dijo con palabras mucho más hermosas y más claro de lo que yo lo puedo expresar ahí en el Salmo 139. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejos, aún ahí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. La omnipresencia de Dios significa que Él trasciende el espacio y trasciende también el tiempo. Nosotros pensamos en el ayer y en el mañana, y Dios está al mismo tiempo en el ayer y en el mañana, porque Dios no se mueve sujeto al tiempo. Dios no solamente está en todos lados, sino que también está al mismo tiempo en toda la creación. Si tú lo alcanzas a entender, luego me explicas, porque a mí no me cabe este concepto en la cabeza. Quiere decir que Dios no solo ve tu presente, Él no solamente está viendo tus circunstancias, sino que Él también ve tu pasado y ve tu futuro. Y miren lo hermoso, que por su infinita gracia el Señor decidió olvidar el pecado pasado que confesamos y que quedó cubierto por la sangre de Cristo. Como Él lo conoce todo y como está en todas partes y tiene todo el poder, Él, si quisiera, podría recordar todas las cosas horrorosas que hicimos, pero el Señor decidió no recordarlas, para que donde quiera que nos encuentre en su omnipresencia, Él siempre pueda demostrar su amor. Por eso, cuando tú cultivas una relación con el Espíritu Santo, vas a poder escuchar su voz, vas a poder entender claramente las cosas, porque te las estará diciendo Dios mismo. Y yo creo que pocas cosas son tan emocionantes como darse cuenta de que Dios conoce el futuro y que te lo revela. ¿Sabes por qué o para qué Dios vería hacia el futuro o tendría el conocimiento del futuro si no es para decírtelo? ¿Tú crees que a Dios le sirve conocer qué va a pasar mañana? Realmente no le sirve a Él de nada. Él está más allá de todo esto. Pero el Espíritu Santo conoce lo que va a suceder cada nuevo día y te va a advertir del peligro si tú te tomas el tiempo necesario en la mañana para irlo a consultar. Aquellos que no logran tener un tiempo a solas con el Señor en la mañana no saben lo que se están perdiendo. Si tú eres un hombre o una mujer de ventas, por ejemplo, el Espíritu Santo en la mañana te va a decir a dónde ir, qué puerta tocar para que se abra, y tú sales tan rápido para ir a trabajar que dices, no tengo tiempo de ver con el Señor. Él te iba a decir sobre el futuro. A lo mejor el Señor te decía, ni vayas a trabajar, te van a correr. ¿Hay más? Te corren. Él tiene ese conocimiento del futuro. No hay por eso un lugar en el universo donde tú puedas estar, donde el Señor no esté ahí presente y te quiere mostrar toda su revelación. ¿Sabes? No hay nada que Dios no conozca, y esto es su omnipresencia. No hay lugar donde Dios no exista, y esto es su omnipresencia. No hay nada que Dios no pueda hacer, y esto es su omnipotencia. Y las tres personas de la Trinidad tienen estos mismos atributos. El Hijo ahora está sentado a la derecha del Padre en ese lugar de honor y conoce todo lo que el Padre conoce.
Pero lo mismo es cierto para el Espíritu Santo. Si hay algo que me gustaría tratar de lograr a través de esta conversación entre tú y yo este día, es que te quite de la cabeza el hecho de que el Espíritu Santo sea una cosa, o sea, un ente que no sabes ni cómo tomarlo o cómo dirigirte a él. El Espíritu Santo es una persona, y para nosotros quizá lo más importante es que esa persona está deseosa de convertirse en nuestro mejor amigo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él vino para estar con sus discípulos. Si tú lees los evangelios, como Él hizo el llamado a sus discípulos, les dijo: vengan a estar conmigo. Y ahora el Espíritu Santo que está en nosotros tiene la misma función. El Señor quiere pasar tiempo con nosotros, pero tú estás tan ocupado, no te das el tiempo, o sencillamente no habías considerado que el Espíritu Santo es una persona con la cual puedas convivir. Pero te quiero decir a través de esta conversación que sí es una persona que te espera cada mañana para ver si mañana sí te levantas más temprano y lo buscas para que recibas la revelación de lo que Dios te quiere decir para ese día. Dice el profeta Amós: de hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes secretos a sus siervos los profetas. En la versión internacional dice: en verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Los cristianos hablamos mucho acerca de buscar la voluntad de Dios. Y entonces, venlo en nuestras conversaciones. ¿Y qué has pensado de ese negocio? Lo tengo en oración. Yo digo, pues, no sé qué estarán esperando a ver si madura aquello o qué. ¿Tú crees que cuando nosotros ponemos algo en las manos de Dios, el Señor no nos quisiera responder ahí mismo? ¿Por qué como que lo dejamos así? Bueno, ya se lo dije al Señor. Pero la pregunta es, ¿y te quedaste ahí lo suficiente como para escuchar la respuesta? No, bueno, ya oré, se lo di, ya me paré porque yo tenía que ir a la oficina. Justo cuando Dios te iba a mostrar todas estas cosas. Porque el Señor no hace las cosas hoy, porque así lo ha decidido, sin comentártelas, sin hablar contigo. ¿Sabes? La realidad es que Dios no esconde su voluntad. Y tampoco es difícil encontrar la voluntad de Dios. No tenemos que suplicarle para que nos revele cuáles son sus deseos. Vaya, esto es todo lo contrario. El Espíritu Santo decía que lo conozcamos para que Él nos pueda revelar su voluntad. Pero como no lo conocemos íntimamente, ¿sabes? A veces se me figura a mí que le pedimos cosas que o bien Él ya nos dio, o le estamos pidiendo cosas que nunca nos va a dar. Sí, hay cosas que Dios nunca nos va a dar. Señor, dame un modelo más reciente de esposa. ¿Tú crees que Dios te va a dar una mejor esposa? Si no, pues con una suegra vas a tener con dos. Pedimos cosas que ya nos dio. Señor, sáname. Y el Señor va a decir: ya te sané. Pero es que me sigo sintiendo mal. Pues ese es tu problema, pero la salud ya está dada. ¿No has leído cómo dice el profeta Isaías, capítulo 53? Que por sus heridas, que por su llaga nosotros que ya fuimos sanados. ¿Y cómo le oras al Señor? Sáname, Señor. Es que no me oye. No, es que ya te respondió, pero ni siquiera lo conoces. No has estado, no has pasado ese tiempo necesario. ¿Sabes? El profeta Amós habló en ese tiempo a Israel porque estaba confundido. No conocía a Dios, ni tampoco conocía cuáles eran los deseos de Dios. El Espíritu Santo ya había revelado su voluntad, pero las personas no reconocían lo que Dios era y lo que Dios estaba diciendo, y en consecuencia no obedecían a Dios. Y yo creo, cuando nosotros leemos que Él había declarado una verdad importantísima,
Dios no hace nada en el ámbito humano sin comunicárnoslo. No porque lo tiene que hacer, sino porque lo desea hacer. Y el pueblo de Israel, trágicamente, pero igual nos puede pasar a ti y a mí, hemos pasado temporadas muy largas y que no hemos caminado lo suficientemente cerca de Dios para escuchar su voz. ¿Saben? Una de las tragedias de las 2 semanas de vacaciones es que algunos le dan vacaciones también a Dios. Dice, Señor, me voy a Tasco, me voy a no sé dónde, y de una vez cierro la puerta de la casa, pero también cierro la relación con Dios. Y nos vemos hasta dentro de 2 semanas. Y el Señor va a decir, bueno, pues eso es lo que quiere. Estará peleado, irse de vacaciones y continuar nuestra relación con Dios. Cuando fuiste y no estoy queriendo poner una carga en tu corazón, pero cuando te fuiste a Acapulco agarraste el bronceador, ¿verdad? Y el traje de baño que no te queda ahí, y esta otra cosa. Tomaste tu Biblia, bueno, y la abriste cuando estabas de vacaciones. Háganme así o así. ¿Cómo? Dice Isaías, estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos, así que se interpuso él mismo para salvarlos con su brazo todopoderoso, sostenido por su justicia. Esto es otro de los atributos de Dios. Israel necesitaba escuchar esto de parte de Dios. Y en otra ocasión Ezequiel, siguiendo casi las mismas palabras que Isaías, dice lo siguiente: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia, que resguardara al país. Busqué a alguien que se pusiera a la brecha de la muralla para que no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Por eso ahora derramaré mi furia sobre ellos y los consumiré con el fuego de mi enojo. Este es Dios el que está hablando, haré recaer su cabeza todo castigo por cada uno de sus pecados. Yo, el Señor soberano, he hablado. ¿Sabes? El reverso de la moneda es el Señor Jesucristo. Él conocía a Dios Padre y Él conocía a Dios Espíritu Santo, y por eso pudo Él caminar en santidad, y por eso podía reconocer cuál era la voluntad de Dios. Y cuando estaba en Getsemaní le estaba diciendo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero yo no quiero ser mi voluntad, yo quiero ser tu voluntad. Mientras que el pueblo de Israel no sabía dónde estaba Dios, no lo escuchaba, no tenía la revelación de Dios, como muchos de nosotros. Y por eso nuestras vidas, si las diagramáramos, sería un sube y baja, y hoy estamos y mañana ya no estamos. Jesús afirmó que si nuestros ojos son puros y la pureza solamente puede venir cuando estamos en esa relación íntima con el Espíritu Santo, entonces vamos a ver a Dios, entonces vamos a reconocer lo que Dios está haciendo. Y te quiero decir algo esta mañana de parte de Dios: si en este día no ves lo que Dios está haciendo en ti, el problema no es la revelación. Tenemos toda la revelación escrita, y esa es la Biblia. Y además el Espíritu Santo nos habla todos los días y nos revela a Dios. El problema es que no conoces a la persona del Espíritu Santo, y entonces van a venir una serie de consecuencias. Déjame resumirla en 4 verdades. Si tú no llevas una relación con el Espíritu Santo, entonces no te vas a dar cuenta de la presencia de Él habitando dentro de ti. Si tú crees en Cristo, el Espíritu Santo vive en ti. Pero muchos viven como si Dios no estuviera viviendo dentro de ellos. Y si no tienes este claro entendimiento de su presencia en tu vida, no vas a escuchar su voz, vas a empezar a apartarte de Él, vas a tolerar el pecado, y finalmente te vas a apartar del Señor. Por eso hoy la invitación que yo te quiero hacer de verdad desde el fondo de mi corazón es que hagas tuya la oración del salmista. David había pasado por tiempos donde también se había apartado del Señor, y el Señor, trayendo convicción a su corazón, le oró de esta manera: Padre, purifícame de mis pecados y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio.
renueva un espíritu fiel o limpio dentro de mí. No me expulses de tu presencia, no me quites tu Espíritu Santo. No hay regalo más grande que la salvación que Cristo nos dio. Y juntamente con la salvación, el Espíritu Santo habita dentro de ti. Él es una persona, pero para muchos esa persona ha estado ahí viviendo sin ser atendida, sin ser cuidada, sin ser reconocida. Y llegó el día en que nosotros debemos tomar una decisión y decirle al Señor: Señor, te quiero conocer personalmente. Yo quiero ahora que seas mi mejor amigo y quiero que controles y tomes el control de mi vida. Hay dos opciones. Si tú crees en Cristo y el Espíritu Santo vive en ti, puedes vivir como hasta ahora. O puedes realmente tener una vida en el Espíritu. Una vida llena de milagros y portentos y prodigios. Una vida llena de expectativas y expectación de lo que Dios puede y quiere hacer en tu vida. Puedes vivir una vida de emoción tomado de la mano de Dios. Y puede ser como algunos de los personajes de la Escritura, como algunos de los profetas, como vivieron. O puedes seguir viviendo así. ¿Sabes? Sí te vas a ir al cielo, ¿eh? Si crees en Cristo, te vas a ir al cielo. La única diferencia va a ser cómo vas a vivir de aquí hasta que eso suceda. ¿Vas a vivir como estás viviendo hasta ahora? ¿O realmente le vas a decir al Señor: te quiero conocer? Si tú quieres conocer al Espíritu Santo, yo te invito a que te pongas de pie. Yo no sé cómo puede ser, cómo es, de hecho, tu relación con el Señor. Pero déjame decirte, cuando menos, una de las maneras como el Señor se expresa o se manifiesta. Yo lo puedo ver en mi vida como pastor. Y yo no dejo de admirarme las veces que Dios pone una palabra en mi corazón. Una palabra que yo estoy seguro que no pudo haber venido de mi imaginación, no vino de mi memoria. Y puedo decir con toda claridad, con toda puntualidad: Dios puso un pensamiento claro en mi corazón. A veces es un pasaje bíblico, a veces es una palabra, a veces es una persona de la congregación. Y entonces yo tengo en ese momento la claridad de que hay algo de parte de Dios para mi vida primero, y después que hay algo que compartir con la iglesia, porque como hemos leído, Dios no hace nada sin comunicárselo primero a sus siervos, y yo soy uno de los siervos de Dios. Pero no es privilegio de unos pocos el que el Señor se manifieste de esta manera. El Señor lo quiere hacer en tu vida, lo quiere hacer en tu matrimonio, lo quiere hacer en tu hogar, para que tú hagas exactamente lo mismo. Tú, principalmente si eres varón o eres mujer y eres cabeza de tu casa, Dios te va a hablar, como decía Joel, a través de sueños, a través de visiones, a través de una palabra de conocimiento, una palabra de sabiduría, una palabra que viene del corazón a tu vida, a tu matrimonio, a tu hogar, que le va a cambiar el rumbo a tu vida. ¿Vas a vivir como antes? ¿Como has estado viviendo? ¿Vas a vivir en novedad de vida? Y decirle: Señor, yo quiero eso de ti. Salir de una vida cristiana monótona, aburrida, donde lo único que oras son 3 veces al día por la comida y se acabó, a una aventura con el Señor, dispuesto a ir a donde Él te quiera llevar.
El deseo de Dios, de verdad en su corazón, es que te conviertas en, o Él se convierta en ti, en tu mejor amigo. Dice, el Espíritu ha hablado a tu corazón. Mientras yo termino con una oración, tú dile al Señor, yo quiero ser tu mejor amigo. No sé qué más le quieras decir, pero no dejes de incluir en tu oración, yo quiero conocerte como mi amigo. Padre bendito, en esta hora no dejamos de sorprendernos de ti, Señor. Con nuestra mente tan limitada, con nuestros recursos tan pobres, apenas si nos podemos asombrar, Señor, asomar y ver tu grandeza. Y cuando vemos que tú eres todo poder y eres todo conocimiento y que estás en todas partes, nos asombramos, Señor, porque el Espíritu Santo hoy vive en nosotros porque hemos tomado una decisión por Cristo. Y ahora ese Dios que vive en nosotros se revela como una persona que quiere tener una relación, una amistad íntima con cada uno de nosotros. Señor, gracias te damos, porque pudiendo haber escogido cualquier otra persona de las millones que hay en el mundo, tú pusiste tus ojos en nosotros. A cada uno nos escogiste por nombre, Padre, para poder gozar de esta comunión y de esta amistad tan íntima. Señor, hoy nos dices que quieres revelarnos los secretos que hay en tu corazón, que quieres mostrarnos el futuro que tienes para nosotros, que quieres darnos esa palabra que nos aliente, que nos dé dirección. Aquí estamos, Señor. Queremos tomar esta decisión hoy de hacerte nuestro mejor amigo, hacer a un lado nuestra agenda para poderte poner a ti en primer lugar. Señor, anímanos a levantarnos todos los días de mañana para buscar tu rostro y a desarrollar esa amistad y ese conocimiento. Señor, sella esta palabra en nuestro corazón con el fuego de tu Espíritu. Y a ti, Espíritu Santo, te decimos, inquiétanos, Señor. No nos dejes regresar a la vida de ayer. Queremos vivir en novedad de vida cada día. En Cristo Jesús. Amén y amén. Yo quisiera también orar por los nuestros que no están aquí. ¿Saben? Este Dios poderoso que nosotros tenemos no batalla con el tiempo, no batalla con la distancia. Si ustedes leen con cuidado el pasaje que habla de Felipe y el etíope, dice la Escritura que Felipe estaba predicando el Evangelio en una gran campaña y el Espíritu Santo lo tomó y le dijo, ve con el eunuco, y lo llevó donde estaba el eunuco de Candace y terminó de hablar con él, y dice que el Espíritu Santo lo regresó a donde estaba predicando porque estaba haciendo bien su chamba. Dios no batalla en el tiempo, no batalla en los lugares. Y esta palabra que hoy nos ha dado, el Señor también la quiere dar para los nuestros que están afuera y que hoy no oyeron esta palabra. Yo te pregunto, ¿tú crees que esta palabra la puede oír alguien que no está aquí hoy? Sí, porque el Espíritu de Dios puede alcanzar a estas personas. Piensa en esta persona amada tuya, a la que tú quisieras quizá compartir el CD o compartirle esta predicación. Yo quisiera que oráramos por estas personas. ¿Alguien me quiere decir por qué quisiera que oráramos? ¿Sí? ¿Tu hermano? ¿Sí? ¿Por tu papá? ¿Por tu mamá? ¿Sí? ¿Por tus hijos? Becky, ¿por tu hermano? ¿Sí? ¿Por quién más? ¿Perdón? ¿Tu familia? ¿Sus hijos? ¿Tu esposo? ¿Tus hijos? ¿Tus hijos?
los hijos, toda la familia nuestra queremos, ¿sí? Vamos a orar y vamos a hablar. Yo te invito a que tú ores y por nombre. Dios no necesita los nombres, pero tú recuérdale al Señor. Señor, es Josefina, mi prima, ¿te acuerdas? Vive en Orizaba. Para que el Señor dé con la dirección donde ella está. Padre bendito, hoy levantamos nuestro corazón delante de ti porque sabemos que esta palabra también llegará a los nuestros que hoy por alguna situación no están viviendo la clase de vida que nos gustaría que vivieran. Y las primeras personas que vienen en nuestro corazón, Señor, son nuestros padres, son nuestros hijos, son nuestros hermanos y tíos y personas que nosotros amamos y que hoy no están aquí con nosotros. Señor, no sabemos qué pudiera estar pasando con ellos, pero allá a la distancia, Señor, allá donde está Eric en Los Cabos, Padre, que esta palabra toque su corazón, que pueda recibir, Señor, de ti lo que necesita en esta hora. Tú sabes lo que tiene que suceder en su vida y en su corazón, Señor. Tócalo ahí a la distancia. Por Álvaro, Señor, en este momento, junto con Kevin y sus chiquitos, Señor, que esta palabra pueda llegar a donde ellos están y traer esperanza. Yo te ruego por mi familia, Padre, tú los conoces por nombre. Ellos te conocen, pero necesitan un toque nuevo, vivificador, Señor, hoy en tu vida, en sus vidas, Señor. Tócales ahí a la distancia. Aquellas personas que no han querido escuchar de nuestros labios el mensaje, que nos han rechazado, Señor, a ti no te podrán rechazar. Tú tócalos ahí a la distancia. Como aquellos padres que se acercaron contigo, Jesús, porque sus hijos padecían enfermedades terminales o enfermedades demoníacas o problemas espirituales, Señor, y tú les dijiste, por tu fe, como la sirofenicia, por tu fe ahora tu hija es sana. Señor, creemos que por nuestra fe tú estás ahí tocando las vidas y los corazones de cada una de estas personas que nosotros amamos entrañablemente, por quienes hoy estamos intercediendo.